Hola, ¿qué tal? Voy a concentrarme en los siguientes minutos en presentar un ejercicio muy básico dentro de la plantilla de declaración de impuestos sobre las ventas para el año 2020, haciendo referencia incluso a los movimientos que cualquier empresa comercializadora que compra productos para vender y que son productos grabados con la finalidad de poder utilizar esta herramienta. Vamos a encontrar entonces, solamente vamos a observar los siguientes anexos. El formulario 300, observamos de pronto un contribuyente, en este caso un contribuyente que maneja un periodo bimestral. Anteriormente se ha explicado un primer periodo con unos saldos que ya se encuentran registrados en el anexo de registro de operaciones, y vamos a hacer entonces el segundo periodo, que corresponde al mes de marzo y abril, y observamos que todas las casillas se encuentran en blanco, partiendo de la premisa de que durante este periodo no se han realizado operaciones. Vamos a hacer unas operaciones para realizar un ejercicio y poder ver el tratamiento tributario que se presenta, y dar una explicación clara de las devoluciones de los inventarios, cómo aplica los impuestos generados y los impuestos descontables, de qué manera o de qué proporción se disminuyen estos impuestos generados y estos impuestos descontables cuando se realizan devoluciones de mercancías. Inicialmente entonces nos vamos al anexo de listado maestro de conceptos para verificar que se encuentren habilitados los impuestos que maneja la empresa, que maneja el negocio. Dentro del giro ordinario del negocio, los impuestos o las tarifas que están manejando, tanto en impuesto generado como en impuesto descontable. Ya sabemos que impuesto generado es el impuesto que yo cobro en mis ventas, y el impuesto descontable es el impuesto que yo pago en la adquisición de mis productos grabados. Observamos entonces y nos vamos al registro de operaciones, y vamos a hacer 4 operaciones o 6 operaciones básicas. Vamos a hacer una operación de venta, seleccionamos ingreso y decimos que vamos a hacer una venta grabada de productos grabados al 19% por un valor de 50 millones de pesos, a la tarifa entonces del 19%. Registramos el impuesto, vamos a liquidar el impuesto que estoy cobrando, que se va a llamar IVA generado, y al 19% por un valor de 9.500.000 pesos, que en la contabilidad implicaría más o menos una afectación de entre 4 y 6 cuentas. Aquí estamos manejando una plantilla bajo el principio de administrarlo como conceptos. Vamos a hacer ahora una compra de productos grabados a la tarifa del 19%, y vamos a comprar digamos 30 millones de pesos. Digamos que también a la tarifa del 19% vamos a liquidar el impuesto que pagamos por esa compra de inventarios. A la tarifa, perdón, es un IVA descontable de bienes grabados al 19% por 5.700.000 pesos. Nos vamos al formulario para mirar qué se ha presentado. En el formulario 300 estamos observando una venta de 50 millones de pesos, y aquí abajo estamos viendo el IVA generado. El IVA que yo cobré por esa venta fueron 9.500.000. Después realicé una compra de 30 millones y observamos en esa sección el IVA que yo pagué por esa adquisición de esos productos. En el formulario 300 es muy sencillo entender de que el impuesto generado menos el impuesto descontable me va a generar el impuesto a pagar.
pagué un impuesto, estoy cobrando un impuesto de 9.500.000 en mis ventas y estoy pagando un impuesto de 5.700.000 en mis compras. Esta diferencia me genera un valor de 3.800.000. Así como están las cosas, debería pagar a final del periodo 3.800.000 pesos por concepto de impuesto sobre las ventas. Vámonos a hacer un ejercicio en el registro de operaciones y vamos a realizar una devolución de ventas. Entonces decimos que en el concepto se va a llamar devoluciones en ventas. El concepto es devoluciones en ventas y voy a hacer una devolución de 15 millones de pesos de mercancías a la tarifa del 19%, y como voy a hacer una devolución en ventas porque el cliente no quedó a gusto con la mercancía o llegó defectuosa o quizás otra causal, vamos a liquidar ese impuesto que yo tengo que devolver, y ese se llama un IVA recuperado, se llama un IVA resultante por devoluciones en ventas por valor de 2.850.000 pesos. Pero también vamos a hacer una devolución en compras. Entonces decimos compras, devoluciones en compras por valor de 20 millones de pesos a la tarifa del 19%. Vamos a liquidar ese impuesto. Esa devolución de esas mercancías me implica un IVA recuperado en devoluciones en compras por valor de 3.800.000 pesos. Y nos vamos al formulario y hacemos un pequeño análisis del tratamiento tributario de estas devoluciones. Estamos haciendo unas devoluciones en ventas y observando unos ingresos netos. Estamos haciendo unas devoluciones en compras y observamos unas compras netas. Tenemos el impuesto generado, tenemos el impuesto descontable y tenemos dos conceptos más: el IVA resultante de las devoluciones en ventas y el IVA recuperado en las devoluciones en compras. El IVA de las devoluciones en compras implica un menor impuesto descontable. ¿Qué quiere decir esto? Inicialmente, cuando yo compré el inventario, pagué un impuesto, un IVA. Como yo hago una devolución de mis mercancías al proveedor, el proveedor me hace una devolución del dinero que corresponde a las mercancías y del dinero que corresponde al IVA que inicialmente pagué por el valor de esas mercancías, que en su momento fueron 3.800.000. Esos 3.800.000 implica un menor valor del IVA descontable. Cuando hay devoluciones en compras es un menor valor del IVA descontable. Cuando hay devoluciones en ventas implica un menor valor del IVA generado. Yo inicialmente cobré un IVA de 9.500.000 y como el cliente me hizo una devolución de mercancías, significa que fueron 2.850.000 pesos menos que yo voy a incluir dentro del formulario 300, lo que significa entre otras cosas que voy a pagar solamente un impuesto de 4.750.000. Esto para observar el tratamiento que podemos ver dentro del formulario 300 y no tener que esperar a que termine mi periodo de declaración para poder entender o identificar cuál es el valor que yo debo pagar, cuál es ese valor que yo debo tomar de mis cuentas para liquidarle dentro de los términos establecidos
el impuesto a pagar a la administración tributaria. Feliz noche.